Muchísimas gracias por permitirnos estar en tu hogar para compartir las promesas de Dios. Bienvenido seas a Capilla de Fe. El mensaje de esta oportunidad es un mensaje de esperanza y le hemos puesto un título significativo: Camino al Cementerio. Su servidor, Josué Jara, llevo a cabo mis funciones ministeriales en la ciudad de Nueva York. Pediremos la bendición de Dios para que el mensaje de su santa palabra llegue a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la Biblia, tu santa palabra. En ella encontramos el consejo divino, la ayuda necesaria para nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. En el libro de Isaías, como en los otros libros del Antiguo Testamento, podemos encontrar lo que se llaman las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas son aquellas que fueron escritas en relación al ministerio y a la vida que nuestro Señor Jesucristo iba a llevar. Las profecías mesiánicas son los puntos de apoyo y de partida que tenemos en las Sagradas Escrituras para dar a conocer que Cristo era quien cumplió con su ministerio el cumplimiento de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, ahí se resume lo que Cristo tenía que hacer al encarnarse y al llegar a esta tierra. En el versículo número 1 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos de corazón, vendar a los quebrantados, a publicar y a libertar a los cautivos y dar libertad a los presos. En el versículo número 3 del libro de Isaías, capítulo 61, leemos la siguiente declaración: a ordenar a los afligidos del Señor, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. En estos dos pasajes que hemos dado lectura, encontramos lo que Jesús tenía que hacer y lo llevó a cabo cuando aquel verbo se hizo carne. En el libro Camino a Cristo, cuando se habla acerca del ministerio de Jesús, nos dice de que había aldeas enteras donde no se oía ningún gemido de dolor, porque Jesucristo había pasado por aquel lugar y había sanado las enfermedades, había calmado el dolor. Esa era la misión, ese era el propósito de su llegada a esta tierra: dar gozo, alegría, felicidad y consuelo. Como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no ha cambiado y también Él está dispuesto a consolarnos, a ayudarnos, a traernos gozo y alegría para que podamos vivir mejor en esta tierra. El plan de Dios era de que el ser humano no conociera la muerte. El plan de Dios era de que nosotros pudiésemos vivir contentos, felices, porque Dios es amor y en nuestro corazón tenía que existir el amor. Sin embargo, la página triste de la historia
nos dice que por causa del pecado entró la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida y vida eterna. El pecado o la desobediencia nos llevará al dolor, al sufrimiento, a la muerte y a la destrucción. No hay duda, lo podemos ver desde los comienzos. Cuando Adán y Eva desobedecieron el consejo divino, ellos tuvieron que ser echados del huerto del Edén. Y ahí comenzó la tragedia del ser humano. Ahí comenzó a verse el sufrimiento, el dolor, la angustia y la destrucción. En el mensaje que vamos a compartir, encontramos la historia de una mujer que ahora se sentía sola más que en ninguna otra circunstancia. Y es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, a partir del versículo 11, donde se nos presenta la historia bíblica conocida como la historia de la viuda de Naín. Y deseo dar lectura al verso 11, donde dice la palabra del Señor: aconteció que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Imaginémonos este cuadro: Jesucristo caminando, dirigiéndose a la ciudad de Naín, pero acompañado de sus discípulos y acompañados de mucha gente. Y nos dice que era una gran multitud el que acompañaba a Jesús. Muchos para ver qué es lo que él iba a hacer. Otros para oír palabras de paz y de esperanza. Me imagino que también había gente que le seguía por curiosidad. En el verso que sigue, el versículo número 12, leemos lo siguiente: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, a un muerto, hijo único de una madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Acá encontramos otro panorama. Una mujer vestida de negro, llorando, un ataúd donde iba un difunto o un muerto, y mucha gente que también acompañaba a esta mujer. Camino al cementerio. Me imagino que alguna vez tú acompañaste o fuiste al cementerio porque algún amigo, algún vecino murió, y tú, para apoyar a esa familia o a ese amigo en estos momentos tan difíciles, fuiste al cementerio. Pero cuán diferente es cuando uno tiene que ir al cementerio llevando un familiar. Puede ser un hermano, una hermana, al padre o a la madre. Ahí las cosas cambian. Yo he tenido oportunidad de ir a los cementerios porque algunos miembros de iglesia han fallecido por enfermedad o en accidentes. Y como hermano en la fe, como ministro del Evangelio, tuve que acompañar a esa familia, ir hasta el cementerio para enterrar al cadáver o al difunto. Pero cuán diferente son los sentimientos, cuán diferente es cuando uno tiene que llevar a un familiar. También he tenido esa triste experiencia de ir al cementerio para llevar a un familiar muy cercano. Mi padre. Falleció mi madre. Fallecieron 2 de mis hermanos. Y tuve
que sentir en mi corazón. Tuve que saber ahora la experiencia que significa cuando uno tiene que ir al cementerio. En el caso de esta mujer, nos dice la Escritura que era viuda. Esta era la segunda vez que ella iba al cementerio llevando a un ser querido. No sabemos, las Escrituras no nos dicen cuánto tiempo pasó desde que su esposo había fallecido. Veamos el primer cuadro, cuando esta mujer tiene que ir al cementerio llevando a su esposo, con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, preocupada. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de la vida de mi hijo? Hemos quedado solas sin el apoyo del esposo. Sin embargo, en su corazón había una fuerza que le motivaba a seguir a esta mujer. Era su hijo, su único hijo. Pensando en esa criatura, esta mujer iba al cementerio con la fuerza de que ese su hijo iba a ser su fortaleza. Ese su hijo cuando sea joven la iba a cuidar. Ese hijo que cuando creciera tenía que trabajar y ser un apoyo financiero para cubrir sus necesidades de familia. Esa era la esperanza y esa era la fuerza que le motivaba a seguir viviendo. Sin embargo, nuevamente la muerte visita el hogar de esta mujer. Y ahora su hijo, el único, por eso es que dice en la Escritura, el unigénito de su familia. ¿Qué habrá sucedido? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? No lo sabemos, pero lo que está escrito es de que él había muerto. Ahora ella volvía al cementerio, volvía por ese lugar que una vez había transitado, llevando a su esposo. Pero ahora en su mente, ahora en su corazón, habían otros sentimientos. ¿Qué sentimientos? Bueno, ella habrá dicho, la vida no tiene más sentido. He perdido primeramente a mi esposo y ahora a mi hijo. Lo único que tenía, el que me iba a cuidar en mi vejez, el que iba a ayudar en la economía de mi familia, el que me iba a proteger, ahora está muerto. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir en esta vida de tanto dolor y sufrimiento? También elevaba pensamientos a Dios. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar esta escena dolorosa? ¿Por qué tengo que sufrir tanto en la vida? Mejor es ir al cementerio y quedarme allí con mi hijo. Ojalá yo también tuviese que fallecer y morir porque esta vida no tiene sentido. Como ministro del Evangelio he tenido que estar presente en muchos velatorios. He tenido que estar en lugares donde se tiene que estar ahí contemplando un cadáver, un ataúd, y donde a veces es la madre o es el padre que pierden a un hijo querido, o a veces son jóvenes que han perdido a sus seres queridos, papá y mamá en un accidente, y ahora con muchas preguntas en su corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él permite estas cosas? Pero debemos recordar que la paga del pecado es muerte, es destrucción. Pero las Sagradas Escrituras también añaden, pero en Cristo Jesús, que es una dádiva, que es un regalo, hay vida eterna. Quiero compartir un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, versículo 18, y dice así: y el que vivo y estuve muerto,
Mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. En las manos de Cristo están las llaves, por así decirlo, del sepulcro. Jesucristo es la fuente de la vida. Jesucristo es la fuente de la existencia, y Él puede abrir en el momento que quiera y vea conveniente el ataúd o la tumba de alguien que haya fallecido. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? La historia de este hombre, amigo de nuestro Señor Jesucristo, amigo de Marta y María, que por alguna razón también la muerte llega a ese lugar. Vienen donde Jesús a decirle: Señor, tu amigo al que amas ha muerto. Y Jesús, después de unos días, fue y ante María y Marta le dice: quiero ir a ver el lugar donde ha sido sepultado Lázaro. Le dijeron: hace 4 días que ha muerto, no es necesario, su cuerpo ya está en estado de descomposición, no hay sentido, ya está todo perdido. Pero Jesucristo dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús, cuando llega frente a la tumba de Lázaro, tan solo dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió caminando. Pero en este caso, en el caso de la viuda de Naín, también nos dice la Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo entrando a la ciudad de Naín, contempló esa escena. Contempló ese cuadro de tristeza, de dolor. Él podía oír el llanto de las mujeres, el llanto de aquellos amigos que apreciaban a este joven. ¿Por qué tan joven tenía que morir? Y la Escritura nos presenta la declaración y dice lo siguiente. San Lucas capítulo 7, el versículo 13, dice así: y cuando el Señor, o cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acá podemos ver cómo Jesucristo también tenía sentimientos como humano. Sentía dolor, sentía pena, se compadecía, tuvo sed, tuvo hambre. Esto nos muestra de que Jesús llegó a tomar nuestra naturaleza humana y nos comprende y nos entiende, y Él sabe cuando tú sufres, Él sabe cuando tú lloras, Él sabe cuando sientes preocupación, así como cuando vio a aquella viuda que lloraba y estaba desesperada. También en estos momentos Él te contempla y te entiende por lo que estés pasando. Si hay gozo y alegría, Él te entiende. Si estás triste, Él te comprende. Y Jesús se acercó y con palabras tiernas, con palabras sinceras que salían de lo más profundo de su corazón, le dijo: no llores. Si tú estás pasando por alguna circunstancia que hace que de tus ojos también broten lágrimas, si tú estás pasando circunstancias adversas y lo único que te queda es llorar porque no hay otra cosa, también Él te dice: no llores. Pero acá vemos que Jesús hace algo más. Y en el versículo 14 nos declara: y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Dios quiere acortar la distancia, y es por eso que Él se acerca. Él siempre toma la iniciativa, porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos entiende, es un Dios que nos comprende. En los días de nuestro Señor Jesucristo,
A un muerto se lo consideraba inmundo y nadie podía acercarse, mucho menos tocar el ataúd o el cadáver de la persona que había fallecido. Pero Jesucristo nos demuestra con su actitud de que Él rompe las tradiciones. Para Cristo no hay barreras, para Jesucristo no hay obstáculos. Él se acerca, toca el ataúd, se detiene, dice la Escritura. Y es algo maravilloso que cuando Dios interviene, todas las cosas también se detienen, se paralizan. Si en tu vida hay una crisis y tú invitas a que Él sea el huésped de honor en tu vida, también aquella crisis se va a detener. Aquella crisis tiene que disminuir porque la presencia de Cristo transforma las cosas. Y el relato bíblico nos dice, y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. Qué escena maravillosa. Acá podemos contemplar claramente de que Dios desea únicamente nuestro bien. Cuando vio a esa mujer triste, cuando contempló esa escena de dolor, Él también se compadeció. Emitió sus palabras de consuelo, pero no se quedó ahí, sino de que Él dio un paso más. Intervino. Él es la fuente, Él es el alfa y omega, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice la Escritura. Y es por esa razón que Jesús, al ver a ese joven muerto, tan solamente dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y aquel joven, el que estaba muerto, ahora estaba vivo, porque Jesucristo, que es la fuente de la existencia, el que tiene las llaves del abismo, el que tiene las llaves de la muerte, también puede penetrar hasta lo más profundo del dolor y del sufrimiento. Y se lo entregó a su madre. Aquella madre que estaba ahora desesperada, aquella madre que ahora estaba triste, aquella madre que ahora lloraba, cambió. Ahora se sentía agradecida. Ahora no podía entender ni comprender lo que había pasado. Lo único que ella veía ahora era a su hijo, al que amaba tanto. Jesús se lo entregó y se lo dio. Es así. Cristo quiere darnos la esperanza. Cristo quiere darnos el amor. Cristo quiere darnos vida, no solamente mientras estemos en esta existencia terrenal, sino que Él quiere darnos vida eterna. Es por eso que el apóstol escribe y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucedió con los que ahora estaban asustados? ¿Qué aconteció con aquellos que estaban yendo hacia el cementerio? Leemos el relato bíblico a continuación. Versículo 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Dios visita un hogar, todo cambia. Si en ese hogar hay crisis, Cristo transformará la crisis y dará solución. Si en ese hogar hay falta de paz, Él dará la paz. Si en ese hogar hay incomprensión, su presencia transformará las cosas. Si en tu vida hay falta de amor, si en tu vida hay falta de comprensión, si en tu vida hay falta de cariño, aférrate a Él y Él te volverá a dar lo que tanto anhela tu corazón.
Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Dios visitó la ciudad de Naín, el que estaba muerto ahora resucitó. Cuando Cristo visitó la ciudad de Naín, donde hubo lágrimas, ahora se transformaron en gozo, en alegría y en felicidad. Queridos amigos televidentes, Cristo transforma las circunstancias negativas. Con solo su presencia hace de que la oscuridad y las tinieblas desaparezcan. Que la bendición de Dios pueda entrar a nuestras vidas y que Él, así como dio gozo y alegría a esa madre, también lo dé a cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres el dador de la vida. Te agradecemos porque tú entiendes y comprendes las circunstancias por las que pasamos. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque tú puedes cambiar la desgracia y puedes transformarla en felicidad. Que tu presencia transforme nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apreciados amigos televidentes de Capilla de Fe, deseamos que a través de este mensaje nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y en las Sagradas Escrituras, la Biblia, pueda habernos ayudado a dar un paso más en nuestra relación espiritual con Dios. Recuerda que Capilla de Fe ha sido pensado, estructurado y hecho para levantar nuestra fe, para que podamos aferrarnos al Todopoderoso y seguir hacia adelante en la vida en que nos toca vivir. Nos sentimos agradecidos por el tiempo que hemos podido compartir contigo. Gracias te damos porque tú también eres parte importante de esta programación. Que la bendición de Dios, que la paz del cielo pueda ser abundante en tu vida, en tu hogar, donde tú te encuentres, que Él esté contigo. Amén.